Y como ningún don va por encima de la Sagrada Escritura, a mí me puede venir cualquiera con un don. Y si lo que me va a decir no se sujeta a la Escritura, a mí no me quita el sueño, ni me quita la paz decirle, mire, usted está equivocado o está equivocada con su planteamiento. Y desde luego, eso es lo que trae como resultado, ¿verdad? Que alguna gente piense que uno es anticarismático o es antipentecostal. Mire, yo he vivido experiencias espirituales que yo ni siquiera las comparto, porque creo que compartirlas tal vez no va a ser de comprensión para todos. De hecho, recientemente tuve una que no la, ni debía haberlo dicho, porque no se la voy a compartir tampoco. Dígala. Después a lo mejor, pero no es algo que yo voy a agarrar para entonces empezar a esposar y a gritar y hacer de eso toda una experiencia de fanfarria. Porque lo importante en la reunión de los santos no son las visiones, ni los sueños, ni las profecías. Lo importante de la reunión de los santos es la Escritura, es la palabra de Dios. Eso es lo importante. Le podemos dar la bienvenida a una visión, le podemos dar la bienvenida a una profecía, le podemos dar la bienvenida a un sueño fantástico, pero no podemos sentarnos a entretenernos con el sueño, ni con la visión, ni con la profecía, porque quien juega con esas cosas a la larga se estrella. Oiga bien, yo les puedo traer a ustedes aquí hoy testimonios de más, de que quien juega con esas cosas a la larga se estrella. Y lo propio es lo que dice la Sagrada Escritura de sí misma. Jesús dijo, escudriñad la Sagrada Escritura. Las profecías que había que escudriñar, ya la iglesia primitiva las escudriñó. Y con ella determinó que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador. Después de esas profecías escudriñadas, obviamente, lo que sirve a la edificación de la iglesia, lo que sirve a la edificación del creyente, fantástico. Pero vuelvo y le digo, no podemos hacer de ese tipo de experiencia una norma. No podemos hacer de ese tipo de experiencia una norma, porque quien hace una norma de ese tipo de experiencia está poniendo en un segundo plano la Sagrada Escritura. En la década del 30, queridos, en Puerto Rico hubo un extraordinario avivamiento. Los que conocen un poco de historia de la iglesia evangélica en Puerto Rico, de hecho, dan fe de ese avivamiento y así lo denominaron el avivamiento del 30. ¿En qué consistió el avivamiento del 30? Porque el avivamiento del 30 consistió en que, obviamente, aquellos pentecostales que se iniciaron en Ponce, que de primera instancia les llamaron ignorantes, que de primera instancia les llamaron espiritistas, que de primera instancia les llamaron santeros, aquellos pentecostales empezaron a crear una conciencia social en medio del país y empezaron a provocar una serie de testimonios extraordinarios. Y desde luego, la mirada de las iglesias históricas empezó a fijarse en ellos, porque sin mucha teología sus iglesias empezaron a crecer. Sin mucha teología, la visión de ellos empezó a extenderse y a extenderse y a extenderse y a extenderse. Y como resultado de eso, obviamente, las iglesias históricas empezaron a preguntarse, ¿qué tienen esta gente que nosotros no tenemos y nos hace falta? Y obviamente hubo denominaciones, y yo lo puedo decir porque es parte de la historia, como la iglesia Discípulos de Cristo, que dijo, vamos a ver qué tienen. Porque desde luego ya había habido ministros metodistas que habían abrazado la experiencia carismática y los habían expulsado. Ministros presbiterianos que habían abrazado la experiencia carismática y los habían votado. Ministros bautistas que habían abrazado la experiencia carismática y los habían votado. Pero entonces en Puerto Rico el liderato discípulo de Cristo abrazó la experiencia carismática y empezaron a protegerse. Y vinieron de Estados Unidos los dirigentes de la iglesia, discípulos de Cristo de Estados Unidos, y vino y le cerró las puertas a los templos de esas iglesias, les puso candado.
Pero el avivamiento siguió creciendo. Fue el tiempo cuando entonces empezó a venir a Puerto Rico una serie de prominentes figuras carismáticas, como por ejemplo Olazábal, que creó el gran avivamiento que produjo a la Iglesia Defensores de la Fe. Olazábal, Francisco Olazábal. Fue el de Bayamón, bueno, allí hay un edificio que se llama Olazábal, pero yo no creo que tengan vínculo. Sí, pero no, yo una vez quise averiguar, pero no creo que tengan vínculo. No creo. Pero obviamente este señor era mexicano, vino a Puerto Rico, evangelizó, y el movimiento Defensores de la Fe surgió como resultado de su actividad de proclamación, que el movimiento Defensores de la Fe venía de la Iglesia Evangélica Unida. Entonces, también vino otro señor que se llamó T.L. Osborne. Dicho sea de paso, mañana llega a Puerto Rico T.L. Osborne, que en aquel tiempo era un hombre joven, ahora tiene 84 años de edad. Viene para Ponce. Va a estar, yo tengo allí porque el pastor que está organizando eso me llamó hoy, conversamos un rato por teléfono, y me invitó para sus actividades. T.L. Osborne, para que usted sepa algo del avivamiento, en Ponce había un paralítico que era el hombre que todo el mundo conocía y sabía, porque salía por las mañanas a pedir, porque era una persona paralítica y salía arrastrándose por las calles de Ponce a pedir. Y T.L. Osborne empezó a caminar por las calles de Ponce anunciando la campaña evangelística. Y esto es lo que el hombre testifica y la gente de aquel tiempo testificaron. Aquel hombre que estaba parado en una esquina de calle, cuando T.L. Osborne pasó por el lado de él se incorporó y empezó a caminar. O sea, eso se produjo en la década del 30. Fueron los grandes avivamientos que se dieron en Puerto Rico. Buenos y extraordinarios. Pero como consecuencia de esos grandes avivamientos, oiga, si el caballo que corre no tiene estribo, no tiene bría, se boca. Entonces, el estribo y la bría es la escritura. ¿Estaba en español? Sí, no, como intérprete. De hecho, el intérprete de Osborne era un viejito pastor que venía a esta iglesia, ya partió con el Señor hace 2 años atrás. Que de hecho cada vez que me veía sin corbata me regañaba. Sí, él fue el intérprete de T.L. Osborne para toda América Latina. A ver si me acuerdo, Dios mío, ¿El sombrero que sentaba aquí? el señor del sombrero que se sentaba ahí. Mercado. Joe Mercado. Sí, Joe Mercado era boxeador en la ciudad de Nueva York. Nació y se crió en la ciudad de Nueva York, se convirtió al Señor jovencito, vino a Puerto Rico, y desde luego en la década del 30 no había muchos jíbaros que hablaran inglés y lo interpretaran, y él resultó ser el intérprete de Osborne. Y como era pentecostal, cuando Osborne hablaba lengua, él hablaba lengua también. Interpretaba hasta las lenguas. Yo lo embromaba mucho, ese viejo era una joya histórica en Puerto Rico. Y es una pena que, como siempre sucede, terminan sus años sin gloria, ¿verdad? Sin el reconocimiento digno. Pero eso es parte de la historia. Doña Juanita García Peraza viene de ese avivamiento. Y desde luego se desarrolla entonces en ella una condición ministerial profética. Ella es la profeta del área norte por excelencia. Todo el que necesitaba algún oráculo, pues iba allí a donde doña Juanita García Peraza. Pero un día doña Juanita García alega que en el 1940 recibió un llamado del Espíritu Santo, donde en ese llamado el Espíritu Santo le cambió el nombre y le dijo que a partir de entonces ella se llamaría Mita, que significa, según el mismo significado que ella le dio a ese nombre o a esa sigla, Mita significa el Espíritu Santo hecho madre en la tierra.